Hola, mi nombre es Gladys González, soy poeta y gestora cultural y voy a hacer una charla a propósito del proyecto Los Esplendores sobre Gabriela Mistral y este libro, Iniciática, Astral y Precursora, que reúne textos inéditos de la escritora que estaban en el archivo Doris Atkinson de la Biblioteca Nacional de Chile. Voy a iniciar leyendo el posfacio para que nos vayamos introduciendo en el corpus del libro. Gabriela Mistral fue una escritora intelectual de la que todavía hoy desconocemos muchas facetas de su vida. Fue prolífica no solo en los géneros de poesía, prosa, ensayo y epistolar, sino que también en diversas maneras de acercamiento a literaturas sagradas y místicas de origen oriental y otras de raigambre castiza como la Biblia, que le acompañó desde sus lecturas de infancia y que enriqueció su imaginario, así como búsquedas espirituales que la llevaron a conocer y defender nuevas formas de estar, pensar y relacionarse consigo misma, con la naturaleza, los animales y las personas que la rodearon. A la vez, el interés por la educación le combinaron a mirar más allá de las prácticas y convenciones de la época, promoviendo el cine latinoamericano como una manera de explorar otras formas de interdisciplinariedades y acercar el mundo rural al espacio globalizado. Este libro, Gabriela Mistral, Iniciática, Astral y Precursora, es fruto de un trabajo de investigación de 3 años y es la primera compilación que expone este lado desconocido o poco explorado del universo mistraliano y que pone a disposición de las lectoras y los lectores nuevas significancias de sus escritos y su honda visión del autoconocimiento, el vivir en armonía y comunidad. Agradecemos la posibilidad de haber accedido a este material bibliográfico al legado Gabriela Mistral, donación Doris Atkinson 2007, del archivo del escritor, Biblioteca Nacional Digital de Chile. Voy a partir con algo que me parece muy interesante y es la cercanía que se puede ver a través del libro que Gabriela Mistral tuvo con distintas ideologías, filosofías y formas de representar el mundo. Lo que más me ha llamado la atención son los acercamientos con el anarquismo, con la migración y con las políticas de tendencia de izquierda. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en algo que ya conocemos, que es que ella fue vocera de Sandino durante la Revolución, las múltiples cartas que ella escribió, por ejemplo, con las invasiones norteamericanas a Roosevelt, el feminismo en Chile, donde ella indicaba que solo iba a participar cuando las mujeres pobladoras, las mujeres más pobres, pudieran estar en estos espacios de élite. En el capítulo donde está la correspondencia con Mercedes Cabrera del Río, que fue muy importante en su introducción, por ejemplo, a temas espirituales, masónicos, incluyendo también a Doris Dana, que era parte de Amor. Hay una carta astral que fue un hallazgo muy importante dentro de este archivo, hecha por Aldo Lavanini el 29 de febrero de 1896. Él era un esotérico italiano que pertenecía a una tradición hermética. Y esto se une con lo que decía anteriormente, con esta cercanía con el pensamiento anarquista. Aldo Lavanini tuvo que huir de Italia por la persecución fascista y su primo Espartaco Lavanini fue un reconocido mártir comunista en la lucha contra este régimen fascista. Lavanini huyó a México, donde tomó el seudónimo de Magíster. Allí creó la Asociación Biosófica Universal y publicó sus libros en la editorial Cicerón. Fue tan importante la publicación y el legado que fue dejando Lavanini en México, que el editor argentino Nicolás Kier, de la reconocida editorial esotérica Kier, publicó su obra completa en 1942. Lavanini creía en la necesidad de crear una lengua universal, por lo que trabajó en derivaciones
del esperanto unilingüe, monario, mondilingua y nueva mondilingua, generando un diccionario que tuvo muchos lectores en la época y que actualmente también está en un descubrimiento de su trabajo. Y en esta carta astral podemos ver varios elementos de la personalidad de Gabriela Mistral. Y una de las cuestiones más importantes es cuando la Vanini indica posiblemente la época de mayores cambios en la vida, presentándole oportunidades nuevas, es desde 1932 o 33, al ingresar el Sol progresado en el móvil signo de Géminis. Eso especialmente favorecen intensas experiencias espirituales, que era justamente lo que le ocurrió a Gabriela Mistral en esos años y posteriormente, luego de sus estudios esotéricos. También fue muy importante en este camino de autoconocimiento y de lecturas Zacarías Gómez Delgado, que fue su amigo y confidente. Zacarías Gómez Delgado fue un inmigrante español que llegó a Antofagasta y se convirtió allí en comerciante, teniendo una importante fortuna. Fundó en los negocios la tienda inglesa, la Colmena y el Centro Español, que fue un reducto cultural muy importante para los migrantes de la época. En Antofagasta está considerado como un ciudadano ilustre y hay una estatua en un espacio importante del centro. Él se casó en Chile, tuvo 4 hijos y adoptó a 4 niñas huérfanas para poder darles más comodidad y entregarles un futuro más promisorio. Zacarías Gómez Delgado cambió radicalmente su vida y se convirtió al vegetarianismo, al hinduismo, a través de las enseñanzas de Krishnamurti. Hay muchas anécdotas en Antofagasta sobre su persona. Era un personaje muy querido en la época, de que, por ejemplo, tomaba sol desnudo en las rocas y como era tan ilustre, tan amado en esa época, lo dejaban, ¿no? A pesar de que había ciertas prohibiciones en esa época, estamos hablando de los años 30, respecto a ciertas maneras poco particulares de desarrollarse. Él se centró en la teosofía, las religiones orientales y la elevación del espíritu, donde conoce a Demetrio Salas en La Serena, que también es un personaje muy relevante dentro del esoterismo chileno. Luego se traslada a Santiago, donde compra la librería orientalista, que estaba ubicada en la calle Catedral frente al ex Congreso Nacional, que se especializaba en literatura esotérica y allí se generaban importantes tertulias en la época. Zacarías Gómez Delgado se transformó en el albacea de Gabriela Mistral mientras ella estaba en el extranjero y cuidaba a su hermana Emelinda. Tenían una correspondencia sistemática y en esta correspondencia, que fue recuperada en este libro, podemos ver que él era el encargado de seleccionar y enviar textos sobre temas espirituales a Gabriela Mistral y enviárselos al lugar del mundo donde ella estuviera residiendo. Por ejemplo, podemos observar en las cartas el valor de los libros, los recados, los trabajos que él realizaba para Gabriela Mistral, que incluían también el cobro de los derechos de autor por libros y también por las notas que ella escribía para el Mercurio. En esta carta, por ejemplo, fechada el 28 de enero de 1949, él le indica que le envía los siguientes libros: Concepto Rosacruz del Cosmos, El conocimiento de los mundos superiores, Formas de pensamiento, Teosofía, Dosmogona, 7 ensayos, El poder del pensamiento, Vislumbre de la verdad,
y 14 lecciones de filosofía yogi. Parte importante de estos libros están en la biblioteca de Gabriela Mistral, en la cuarta región de Chile. Hay otro apartado en este libro que habla también de otros aspectos de Gabriela Mistral. Y en este caso tiene que ver con el amor a los animales, que era también parte de las enseñanzas de las lecturas que ella leía. Ella era amante de los animales y les denominaba mis hermanos menores. Aquí hay unas cartas escritas por Margaret Jane Bates, quien fue amiga de Gabriela Mistral y Doris Dana, y además ella preparó una edición crítica de la poesía de Mistral para la editorial Aguilar. Era una amiga muy cercana que le regaló un gatito. Ese gatito se llama Jazmín y él está presente junto a otro en varias imágenes que también están en el archivo digital de Gabriela Mistral. Y en estas cartas, su amiga Margaret Jane Bates toma la voz de Jazmín para poder alegrar a Gabriela Mistral, que ya estaba con un cáncer avanzado, y así pretendía darle un poco de alegría. Voy a leer una carta, un extracto de una carta fechada 29 de julio de 1954. Querido generalito mío, acabo de recibir la carta que me escribiste y no me asombra, dada la herencia que tienes, que sabes escribir. La siguiente carta tienes que escribirla en poesía, no en prosa. Yo no sé si te diste cuenta de haber escrito en prosa. Si encuentras difícil la rima, la abuela te ayudará, que es un as en la rima. Lo que pasa con tu mamá, Pisifó, es que ella se cree fábrica de nubes blancas y las fábricas tienen que pensar en su fabricación y no pueden jugar. Niñito mío, di a la abuela que escriba a Cuba a la rubia Mirta para que nos mandase el gatito negro. Antes de que tú nacieras, la abuela y yo nos enamoramos de un gatito negro y me prometió a mí este gatito, pero debido al mal comportamiento de la abuela, nos encontramos en un hotel muy alejado de nuestro querido gatito. Yo estoy segurísima que te va a gustar este niño. También en el libro se puede ver, por ejemplo, que esta amiga de Mistral, que se hace pasar por el gatito Jazmín, le coloca monedas para comprar dulces, y ahí podemos ver otra faceta más coloquial y que también se acerca de alguna forma a este trabajo espiritual que había desarrollado Mistral desde muy temprano, ¿no? Iniciando con la Biblia, cuando era la niña Lucía, y luego con los otros textos. El tercer apartado del que me gustaría hablar es cine y educación. Gabriela Mistral, en su estadía en Roma, estuvo a cargo del Instituto Cinematográfico Educativo, encomendada por la Liga de las Naciones, hoy llamada Naciones Unidas. Ella le daba una gran importancia al rol del cine en la educación. Y esta yo creo que es la faceta más invisibilizada o poco explorada de Gabriela Mistral, y que tiene que ver con el cine, la importancia que le daba a las imágenes en movimiento y especialmente al uso que se le podía dar en el ámbito pedagógico, en el ámbito de la educación en América Latina, especialmente en las zonas rurales donde los niños no tenían acceso a viajar a otros espacios, imaginar otras ciudades y poder aspirar a lograr otras cuestiones fuera de los reductos geográficos y de su territorio. Hay un texto que se llama La película enemiga, que fue publicado en una revista en Costa Rica, Repertorio Americano.
Es un texto que se encuentra reeditado en el libro Avances de Hollywood, Crítica Cinematográfica Latinoamericana, de la editorial Beatriz Viterbo en Argentina. A la vez también fue publicada en el Mercurio en el año 1926. En este texto, la película enemiga, ella habla de los estereotipos latinoamericanos en el cine norteamericano, en el cine gringo, en donde colocaban siempre a los malhechores, a los bandidos, con un rostro mexicano, ¿no? Más cercano a la frontera, con un rostro indígena, que era lo que ocurría también en Latinoamérica con los rasgos fuertemente andinos, por ejemplo, o mapuches. Voy a leer un extracto. Se rechaza lealmente la idea de un signo que hubiese dado un gobierno a los jefes de esa industria. Se la rechaza porque hay gobiernos purificados por la presencia de un hombre como Mr. Coolidge. Queda pensar en que el tema mexicano prevalezca en Los Ángeles a causa de la vecindad con el país, porque lo español todavía forma atmósfera en esa zona. Se rechaza también esta atenuante. No hay desconocimiento más lastimoso de un asunto que el que demuestra Cinelandia de la cosa mexicana. Quedaría aún el excusar esta campaña pensando en que aquellas gentes sencillas que se fatigan con el cowboy y con el rascacielos han tomado el amor de los exóticos. Se desmorona la nueva excusa. La China, la India, la Persia tienen un exótico más atrayente que el mexicano y no son favorecidos con esa predilección singular. El cine es hoy por hoy una especie de silabario universal en que todos leemos el mundo. El público del cine es un público pasivo que no tiene nada del que asista a la comedia dramática. Si México pusiera en cada plaza mayor de ciudad europea o americana a un conferencista que hiciese su defensa, tendría una millonésima parte del suceso que consigue el cine. Si México pagase un periódico de cada país para su propaganda, tampoco conseguiría echar atrás esta marejada de desprestigio. Ninguna defensa cabe dentro de la propaganda hablada o escrita contra esa eficacia terrible de la imagen. En el libro podemos ver los manuscritos originales que fueron tipografiados por Doris Dana. También aquí en este apartado del cine habla de un personaje muy singular que es García Maroto. Él también está marcado por la migración forzosa, por el anarquismo y por ideologías de izquierda, como decíamos inicialmente. García Maroto desarrolló una escuela imagen en México, lugar donde también Gabriela Mistral fue muy importante para la reforma educacional. Él era español y fundó esta escuela Hogar Imagen de Educación Artística en 1941. Y la particularidad y el trabajo vanguardista que desarrolló en esa época es que fue una escuela de arte infantil para sordomudos del Valle de México. Voy a leer la biografía de García Maroto para que podamos también entender el contexto y la importancia de él. Fue impresor, pintor, colaborador gráfico de revistas como La Esfera y otras literarias como La Gaceta Literaria, Martín Fierro, Nueva España, Revista de las Españas y la importante Revista de Occidente. Junto con Ángel Pumarega, que fue el exfundador de la Unión Cultural Proletaria en 1922 y posteriormente fue el futuro redactor de Mundo Obrero, fundó la editorial Biblioteca de Acción y Biblos, donde además de algunos de sus libros de dibujos, publicó en Almanaque de las Artes y las Letras para 1928, compendio de lo mejor de la España de su tiempo y su utopía La Nueva España. Tras la Guerra Civil, en la cual fue miembro de la directiva de la Asociación de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura,
Dirigió el servicio de propaganda del Ministerio de Instrucción Pública, para el que ordenó el cuaderno Los dibujantes en la Guerra Española. Regresó a México, en torno a cuya cultura publicó varios libros, siendo especialmente destacable el titulado Arquitectura Popular de México. La Escuela Imagen de García Maroto está cercano, por ejemplo, a proyectos como el de Steiner, en donde la educación debe ser liberada de prejuicios. En este caso, los niños sordomudos podían interactuar con los distintos libros, los objetos que estaban en el aula de una manera no deliberada y podían ser sus propios conductores en el proceso de aprendizaje. También trabajaban con el cine, ellos podían crear sus propias imágenes en movimiento, así como también pinturas, objetos. Y a Gabriela Mistral esto le parecía sumamente importante y tuvo cierta correspondencia también con él. En este texto, Gabriela Mistral indica, por ejemplo, sobre los materiales que usaba García Garoto. El cine escolar, que en los colegios corrientes no pasa de ser anécdota semanal, se vuelve allá cotidianeidad. Y como se quiere arrancar de golpe a los alumnos de su pasividad, ellos mismos tomarán los films en campo, mercado y calle. Las imágenes no están todas guardadas en la máquina cinematográfica. Los muros son una fiesta de los ojos. A donde se mire, saltan en color o en carbón unos cuadros gozosos de movimiento o unos rostros de niños que Maroto ha enseñado en sus viajes. Y hay más. El archivo gráfico, hecho a base de recortes de revistas y que forma la más linda agrupación de escenas de vida rural y urbana, de faena agrícola, de trabajo portuario, de cosa industrial. Este archivo que crece semana a semana vale por sí mismo una escuela entera y asegura un aprendizaje dinámico, especie de registro imaginero de este mundo. Entonces Mistral, al acercarse a la obra de García Maroto, lo que hace también es hablar sobre colonialidad, ¿no? Entonces es una precursora de estas conceptualizaciones que actualmente están muy en boga. Y lo que es más particular es que ella fue directora del Instituto Cinematográfico Luce de Roma, fue la primera mujer en tener este cargo y la primera latinoamericana. Entonces sería muy interesante poder ir profundizando también sobre el trabajo y el legado que ella dejó en Italia a partir de esta labor. Otro de los capítulos de este libro se llama India, Budismo, Yogis e Hindúes, que es justamente el que abre el libro, en donde hay correspondencia, por ejemplo, entre quienes publicaron textos de Mahatma Gandhi, quienes le indican que les van a enviar una copia del retrato. Y tener una copia de este retrato también implicaba una suerte de pequeña bendición desde lo iconográfico. Y a mi parecer lo que más importante de este apartado y de estas cartas que pudimos encontrar fue la figura que se va repitiendo a través de las cartas de Aurobindo Ghose. Aurobindo Ghose fue un poeta, filósofo, maestro de yoga indio que nació en 1827 y que Gabriela Mistral admiraba profundamente. También aquí quizás podemos encontrar un primer camino de Gabriela Mistral hacia el yoga. En otra de las cartas que aparecen en este libro hay una de un hombre que le escribe solicitándole los ejercicios yogi que ella realiza para poder dormir bien,
porque él tenía un constante insomnio y problemas de sueño. Y él indicaba en esta carta, lo que es muy particular, que como mucha gente sabe, usted practica ejercicios yógicos, ¿no? Entonces eso es muy relevante. Y ella tuvo correspondencia con los editores de Aurobindo Ghose. Aurobindo Ghose defendió la independencia de la India y del que algunos afirman fue un descubridor de nuevos caminos de acercamientos a la divinidad y conocimientos sobre la Tierra y el universo. Aurobindo Ghose fundó 2 semanarios al salir de la cárcel por cuestiones políticas. Nuevamente, aquí vemos el acercamiento de Mistral y esta transversalidad hacia los espacios antifascistas y descolonizadores. Publicó uno en inglés, Karma Yogin, y otro en bengalí llamado Dharma. El 15 de agosto de 1914 publicó una revista filosófica mensual llamada Arya, en la que expresaba su visión divina del hombre y de la historia hacia la unidad y la armonía, de la naturaleza y de la evolución de la poesía, del sentido profundo de los Vedas, de los Upanishads y de la Bhagavad Gita, y del espíritu y de la significación de la cultura india. Gabriela Mistral ya había recibido el premio Nobel cuando le escriben solicitándole que ella abogara por Aurobindo en la Academia Sueca para que fuera postulado al premio Nobel. Y ella, en una correspondencia bastante extensa, explica que la Academia Sueca no premia ciertas disciplinas o géneros como el ensayo o temas espirituales, por lo que le indicaba que ella tenía un candidato a quien estaba apoyando en esta labor, pero que a pesar de eso, si la Academia Sueca ampliara sus espacios para dar el premio Nobel, ella apoyaría a Aurobindo. Quiero leerles un texto llamado Algo sobre Aurobindo, que fue escrito en agosto de 1949 en México, donde Gabriela Mistral pretendía dar a conocer la vida, obra y figura de Aurobindo. Rara vez las literaturas remotas alcanzan hasta nosotros sudamericanos. Cuenta entre los absurdos del mundo el que las gentes medio asiáticas que somos nosotros ignoren fabulosamente las porciones indoeuropeas y orientales y se sientan emparentadas con cualquier lonja de Europa y no reconocen injerto mongol y polinesio. Por este caso inefable, la enorme cultura asiática no ha llegado a nuestras puertas sino bajo la forma de 3 huéspedes: la obra de Rabindranath Tagore, un libro de Gandhi y meros trozos magullados del Mahabharata y el Ramayana. Así el hallazgo de Sri Aurobindo llegó a mí con tardanza y mutilado. Sobre un mostrador de librería francesa abrí al azar y forjé la madre, encontrándome con uno de esos trozos que por intensos y bellos atrapan y retienen aunque sean meros muñones de capítulos de algo gigantesco. Busqué algo más del autor incógnito y me dieron la síntesis de las yogas. No estaba allí desgraciadamente el libro nuclear, La vida divina, y me he quedado hasta hoy ayuna de él. Este mar de la prosa de Aurobindo resulta ser un Mediterráneo suave y leve como el de los navegantes de galeones. En la lectura del Aurobindo escritor, en su didáctica religiosa, el gran frenética y el gran sensual, que es el Gai Saber, solo deja caer algunos destellos y algunos dejos que cooperan el texto religioso sin mediatizarnos. El hombre que en su pueblo enguirnaldado va a buscar en un monasterio, saldrá hoy a ver una vez más el rostro de sus hijos, la congregación de su rey. En el libro podemos encontrar las cartas originales y también los tachados que ella hacía sobre los textos escritos y mecanografiados por Doris Dana
y los cambios que ella realizaba con lápiz grafito. También dentro de este corpus aparece, por ejemplo, el apoyo que ella entregaba a Palestina, lo que nos hace saber que ella era pro-Palestina y estaba en contra de la invasión sionista a dicho país. Se encontró también una amplia correspondencia con Juan Marín. Juan Marín era un estudioso del esoterismo y vivía en India. Y ella, las cartas solía preguntarle sobre los pueblos, sobre las distintas doctrinas, disciplinas yógicas y también las religiones que le iba encontrando a propósito de sus viajes junto a su mujer. Él le escribe una carta en mayo 20 de 1949 desde justamente la India y le dice: su afectuosa carta de mayo 7 nos viene a encontrar aquí, en las montañas de Kashmir, a donde hemos venido por pocos días para respirar aire de altura, arrancando del horrible calor de Nueva Delhi. Aquí en este paisaje encantado de lagos, torrentes y montañas nevadas, que tanto se parece al paisaje de Chile, hemos acumulado energías y oxígeno para volver a arrojarnos en el horno de Delhi. Tiene usted razón en lo que dice sobre el tantrismo y las supersticiones lamaísticas que tanto han enturbiado las aguas del budismo. Este país de Kashmir ha sido siempre sivaico y búdico, habiendo amalgamado ambos cultos en el gran periodo del medioevo hindú. Después vino el Islam y acabó con todo aquello. Y nuevamente podemos ver esta importancia que ambos le daban a Aurobindo. Inmediatamente he cumplido su encargo escribiendo al señor Motwani para que transmitiera su mensaje a Aurobindo. No conozco las obras de este místico hindú, pero voy a buscarlas a mi regreso a Delhi. Esta carta es bastante extensa y podemos verla en el texto. Y yo creo que este libro es sumamente importante para, tal como dice Breno Donoso, que escribió la contratapa, que reúne y como recompone gran parte del estudio sobre la dimensión espiritual de Gabriela Mistral. Y sería aún mucho más valioso el poder ver estos puntos de acercamiento entre el antifascismo, anticolonialismo, las doctrinas anarquistas y la importancia que ella le daba a los activismos, ¿no? Entonces me parece que este conjunto de textos puede ser un acercamiento inicial para una Gabriela Mistral no solo política, sino también espiritual, religiosa y muy centrado en lo americano.